Salude a alguien esta mañana, por favor, estreche la mano de alguna persona. Y quisiera mencionar algunos aspectos respecto a la resurrección, hermanos. Quisiera considerar algunas situaciones. Pablo, ya desarrollándose en el ministerio como apóstol, es uno de los principales promotores de la resurrección de Cristo. Ya Pablo en su ministerio, el Espíritu Santo se ha revelado a él, ha confirmado su ministerio, y entonces el apóstol Pablo va a desarrollar una labor muy importante. El apóstol Pablo va a instruir a la iglesia, va a escribir cartas a diversas congregaciones y va a enfatizar mucho esto: Cristo resucitó. Y nosotros tenemos la doctrina de la resurrección, hermanos, como un pilar, como un baluarte, como una realidad a nuestras vidas. Y entonces esta mañana yo quisiera mencionar algunos aspectos respecto a la resurrección que deberíamos de darle el énfasis cotidianamente, el énfasis que merece ser mencionado acerca de la resurrección. Pablo expresa en esa carta a los romanos: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Cuántos podemos dar testimonio que Cristo es el Señor, hermanos? Cristo es el Señor. Ese Cristo es el Señor. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Cristo es el Señor. Y quisiera mencionar esta mañana algunos aspectos. Y la resurrección es el milagro más grande, hermanos. Dentro de la Biblia existen muchos registros, hay registros de milagros, pero el milagro más grande, hermanos, es la resurrección de Cristo. No es la multiplicación de los peces, no es la alimentación, no es el andar de Pedro sobre las aguas. El milagro más prominente es la resurrección de Cristo Jesús, es la evidencia de la redención de la humanidad. Pero para entender a plenitud el poder de la resurrección, debo de considerar algunas cosas, y quisiera ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 19, versículo 38, un día antes de la resurrección de Cristo. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38. Si usted no lo tiene a la mano, lo podemos ver en la pantalla. Dice la escritura en Juan capítulo 19, versículo 38, que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Algo que pocas veces hemos mencionado es esos discípulos secretos, esos discípulos que a causa del miedo actúan con timidez, hermanos, que actúan con precaución, que actúan con cierta cautela, y no lo hacen por otra cosa que no sea el temor y la angustia que en ocasiones visita su corazón. Y el primer punto que quiero mencionar en esta mañana es la transición acerca del sacrificio de Jesús, la transición que provocó Cristo en ciertos corazones, hermanos. La escritura menciona que Cristo tenía 12 discípulos, y esos 12 discípulos se dispersaron. Uno de ellos, curiosamente, cobró cierta cantidad para entregar a su maestro. Otro de ellos, de nombre Pedro, le va a negar con insultos, con maldiciones, porque aún como discípulo de Cristo, él desea preservar su vida a cambio del maltrato. Él desea preservar su vida, y si es necesario negar a Cristo para preservar su vida, él lo va a hacer. Y otros 9 hermanos, no se menciona nada de ellos, están escondidos, están dispersos, y solo uno se menciona que está siguiendo de cerca al maestro. Solo hay uno que está siguiendo a Cristo Jesús, y es alguien de nombre Juan. Lo sigue tan cerca que en un viernes de pasión, del sacrificio de Jesús, el Señor Jesucristo va a mencionar a ese discípulo, le va a encargar, le va a encomendar a María, su madre. Pero no quiero mencionar a esos discípulos, hermanos, que cuando las cosas se pusieron difíciles, ellos se echaron a correr. Hay algo muy interesante, hermanos, en el sacrificio,
que esos discípulos que eran tímidos, cuando ven a su maestro padecer, cuando ven a Cristo agonizando, se vuelven osados, hermanos. Dejan la timidez a un lado y entonces empiezan a actuar con valentía. Hay algo muy curioso, hermanos. Por ejemplo, el fútbol, que a mí me gusta mucho. Hay jugadores muy caros que se les contrata, que se les paga, que se les hace un gran cartel, porque se espera mucho de ellos. Pero en los momentos más difíciles, hermanos, no relucen, no salen a la escena. Y de repente personas que no daba uno, como dice el dicho popular, no daba uno un peso por ellos, se vuelven atrevidos y sacan adelante ciertas situaciones. Y esta mañana yo quiero mencionar que la resurrección provocó que discípulos tímidos se convirtieran en discípulos osados. ¿Qué es un discípulo osado? ¿Qué es la osadía? La osadía, o ser osado, es aquel que se atreve a enfrentar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y entereza. Una persona osada sabe que se presenta una situación difícil, sabe que hay una situación peligrosa, pero se atreve a enfrentar dicha situación. Lo hace con valentía, lo hace con entereza. Y José, hermanos, José de Arimatea. ¿Quién es José de Arimatea? Dicen los otros evangelios que José pertenecía a un lugar llamado Arimatea, una ciudad de Judea. Y Lucas dice que José era bueno y que era justo. Lucas dice que cuando todo el Sanedrín estaba acusando a Jesús, José dijo: no, ese hombre es inocente. Fue osado, hermanos. No se dejó llevar por la multitud, no se dejó empujar por una serie de comentarios. Cuando se necesitaba alguien que defendiera a Cristo, hubo personas que sí lo hicieron. Y uno de ellos fue este hombre de nombre José, José de Arimatea. Dice la escritura en uno de los versículos que José fue con Pilatos osadamente a pedir el cuerpo de Cristo. Aquí en Juan 19, versículo 38, dice que José fue y le rogó a Pilatos, pero Lucas lo describe de una manera diferente. Dice que Josué fue con osadía, que fue atrevido, que fue, y aunque sabía que era peligroso, Pilatos le respondió a José de Arimatea que le admiraba por la osadía con la que se había acercado. Y para que alguien como Pilatos reconozca la osadía de alguien, hermanos, se necesitó de mucho para poder ser reconocido. Esta mañana yo quiero hablar, hermanos, que nosotros debemos de ser movidos a ser personas osadas para Cristo Jesús. Nosotros debemos de hacer conciencia, nosotros debemos de aludir al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo: necesito entereza, necesito valor, necesito que tú me ayudes a atreverme lo que otro no estaría dispuesto a atreverse, lo que otro no estaría dispuesto a hacer. Necesito que tú me ayudes a hacerlo. Y hermanos, los 12 desaparecen del panorama. Cristo no los va a menospreciar, Cristo no los va a hacer menos. Bueno, uno de ellos va a atentar contra su propia vida, pero José, hermanos, José está teniendo una actitud que pocos están teniendo en su tiempo. Y en estos tiempos necesitamos discípulos osados para el reino de los cielos, hermanos. En estos tiempos necesitamos gente valiente, gente que se atreva a enfrentar esas situaciones difíciles, por muy peligrosas que sean, que lo hagan con valentía y que lo hagan con entereza. José lo hizo, hermanos. La actitud de José es muy interesante y eso nos demuestra que Dios siempre tendrá un discípulo listo, hermanos. Cuando hay alguien que se acobarda, Dios ya está preparando el corazón de alguien. Dice la escritura en el libro de los Jueces, se describe un hombre, hermanos, que Dios está llamando, que Dios quiere levantar, que Dios quiere usar, pero él no se atreve. Y entonces Dios levanta una mujer. Muchas ocasiones vemos gente que se levanta, que emerge, no porque era el llamado principal, hermanos, sino porque tuvo la osadía de creerle a un Dios que es todopoderoso. Dice el versículo 38 de San Juan capítulo 19 que José era un discípulo secreto de Jesús, y lo era a causa del temor que tenía por los judíos. José tenía una posición, José tenía un nombre, y José, a causa del miedo que le infundían los judíos, él seguía a Jesús,
pero lo hacía de manera secreta. No tenía el valor para seguir públicamente a Jesús. Pero el día del sacrificio, el día de la obra en la cruz, José está siendo transformado, hermanos. José está siendo movido, como tú y yo somos movidos por el poder del Espíritu Santo. Y yo ruego y oro al Espíritu Santo para que una revelación caiga sobre tu vida esta mañana, hermanos. Que este culto de domingo, en donde nos hemos reunido a muy temprana hora, no sea un historial más, sino que se convierta en algo revulsivo para nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. José está ahí quieto tal vez durante mucho tiempo. Está ahí pasivo durante mucho tiempo, como muchos lo hemos estado, que queremos hacer algo para Dios, pero no nos atrevemos a hacerlo porque tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a ser criticados, tenemos miedo a ser burlados, a ser señalados. El miedo de José de Arimatea era la comunidad misma. Él le temía a los judíos porque Jesús estaba haciendo cosas diferentes. Todos en algún momento hemos experimentado lo trágico que es sentir miedo, hermanos. Todos hemos desaprovechado oportunidades valiosas por tener miedo. Todos hemos sentido en carne propia lo que es tener miedo, y José lo ha experimentado. Pero el ver al maestro en la cruz va a tener tal impacto en su corazón que aunque tiene miedo, va a ser osado y se va a atrever a hacer algo por el maestro. Y lo primero que hace es ir con Pilatos, hermanos, un hombre que la historia describe como un mal tipo, como una mala persona. Las crucifixiones se hacían cotidianamente, hermanos. La de Cristo no fue la única. Fue única en el sentido que fue tan poderosa para salvarnos, hermanos. Pero las crucifixiones se hacían cotidianamente. A Pilatos le agradaba eso. A los romanos les agradaba eso. José de Arimatea va a vencer ese miedo, va a vencer el miedo hacia un hombre llamado Pilatos, va a vencer el miedo hacia su propia comunidad judía. Y yo oro al Espíritu Santo para que tú y yo venzamos nuestros miedos en el nombre de Cristo Jesús y seamos osados para ese Maestro todopoderoso. José de Arimatea es un discípulo secreto. ¿Qué pasó con los otros discípulos? La Biblia hace comentarios muy directos. A uno se le menciona como un traidor que ha vendido al maestro. A otro se le menciona que no tiene la osadía para decir: sí, soy un seguidor de Cristo. De los otros más, la Biblia ni siquiera hace comentarios, excepto de Juan. Pero Dios va a mover a sus discípulos, aquellos que no se han atrevido hasta ahora. ¿Quién es este José de Arimatea que está siendo osado? Sigue a Jesús, pero no se atreve, es tímido, es reservado. Pero al ver a su maestro padeciendo en un madero, muriendo por sus pecados, lo va a mover a hacer grandes cosas. Lo va a sacudir como el Espíritu Santo nos va a sacudir esta mañana, hermanos. Él está siendo movido por Dios, no son sus impulsos, es el poder de Dios sobre su vida. Porque Dios sabe que nosotros tenemos ciertos temores, pero cuando el Espíritu de Dios se posa sobre una persona, no hay miedo que pueda detener a esa persona. Bendito sea el Dios Todopoderoso. La timidez y el temor los va a hacer a un lado. Va con el mismo Pilatos y de manera osada le pide el cuerpo de su maestro. Pilatos accede, le da permiso. José va a buscar el cuerpo y se lo lleva, dice la Biblia. Dejó de ser pasivo y se atrevió a ser una persona activa para el reino de los cielos. Andaba en secreto hasta que vio la cruz. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con el sacrificio de Cristo. Tú y yo necesitamos un encuentro real con Cristo. Algo que nos sacuda. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida que nos mueven, que nos sacuden, que nos hacen reconocer que hay alguien poderoso, que hay alguien grande, que hay alguien creador de todas las cosas, y ese es el Dios de los cielos, que envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y lo hizo muy bien. Con su sangre nos redimió, hizo posible que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, hizo posible que el reino de las tinieblas no tuviera más poder sobre tu vida, hizo posible que tú te puedas levantar, que tú seas osado en el nombre de Cristo Jesús. Dejó de ser pasivo y se atrevió.
Dejó lo secreto y abiertamente todo el mundo se enteró de las acciones de José. Porque cuando alguien tiene un encuentro con la cruz, deja de estar en lo oculto, deja de estar en lo secreto. No puede ser más tímido, porque el poder del Espíritu Santo está en su corazón. Porque sabe que su existencia no es para sí mismo, sino que es para el Rey de la Gloria, para el Dios Todopoderoso. Yo te animo esta mañana que dejemos de ser pasivos y seamos discípulos enteros, osados, atrevidos. Total, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos podemos creer que el Espíritu Santo está con nosotros? Cuando vio el sacrificio de Cristo, él no podía ser más un discípulo en lo secreto. Se atrevió e hizo cosas muy interesantes, muy importantes. En este tiempo, hermanos, Dios está levantando a discípulos que estaban secretos y se están volviendo discípulos activos, hermanos. En este tiempo necesitamos esos discípulos que ya no están más sentados pensando en qué programa va a hacer el pastor para criticarlo nada más. No necesitamos esa clase de gente en la iglesia, hermanos. No necesitamos esa clase de gente que está esperando que termine un programa para señalar los errores de lo que aconteció. Necesitamos gente que vea, bueno, faltó esto. Yo puedo hacer eso que faltó. Durante años, hermano, los baños no estaban limpios. Pues vaya y límpielos. La diferencia entre un discípulo pasivo es el que ve algo que falta, pero no hace nada. Pero un discípulo que se vuelve osado, no importa que no sea visto por nadie, él sabe que puede hacer algo positivo, él sabe que puede hacer algo bueno para el reino de los cielos. Un discípulo pasivo es movido por intereses personales, pero un discípulo activo es movido por el mismo poder de Dios. El mismo apóstol Pablo dice: no, yo no estoy aquí de ofrecido. Tuve un encuentro con Cristo Jesús. Yo estaba persiguiendo a la iglesia. Yo iba camino a Damasco. Mi labor, mi pasión era perseguirlos a ustedes. Pero un día se apareció Cristo Jesús y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres tú? Y él me respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese día la vida del apóstol Pablo cambió. Bueno, en realidad era Saulo, cambió. Porque cuando una persona tiene un encuentro real con Cristo Jesús, su corazón no puede seguir siendo pasivo. Su corazón es radiante porque sabe que hay un Rey todopoderoso que se levantó de la misma tumba, que venció la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Ese apóstol Pablo, que bueno, si va a bendecir al Señor, hágalo con todo su corazón. No lo haga de manera pasiva, hermanos. Hágalo de manera osada. Sea atrevido incluso para alabar al Señor. Sea agresivo, atrevido, entero para bendecir a ese Dios todopoderoso. Miren lo que puede provocar una persona osada. Vean lo que puede provocar una persona que deja su estado tranquilo y empieza a ser una persona revulsiva. José va de manera osada, no tiene un plan, no tiene una estrategia. Está movido por el Señor, es movido por el Dios Todopoderoso. La escritura en ese versículo 38 de Juan capítulo 19 dice que en cuanto Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero la historia no termina ahí, hermanos. Dice la escritura en Juan capítulo 19, si puede ir conmigo por favor. Juan capítulo 19, versículo 39. Aparece otra persona. Y vino también, ¿quién vino, hermanos? ¿Quién era Nicodemo, hermanos? Era otro discípulo pasivo, hermanos. Era otro que quería seguir a Jesús. Pero Juan tiene mucho cuidado de anotar esos detalles. Primero habla de José y dice: el que era discípulo de Cristo secretamente. Pero en el versículo 39 dice: el que antes había venido a Jesús de noche. Y la escritura revela que venía de noche para no ser visto. Otro discípulo que estaba quieto, que secretamente seguía a Jesús,
Ahora pública y abiertamente está acompañando a José. Porque cuando tú te vuelves osado, toda tu casa se vuelve osada y atrevida. Cuando a ti te mueve el poder de Dios, alguien te va a seguir. No tengas miedo a todas las cosas que te dice el diablo. Cuando el diablo te dice nadie te va a seguir, tú sigue, atrévete, sé entero. Aunque las cosas parezcan muy difíciles, tú créele al Dios Todopoderoso, porque alguien que estaba quieto, también el Espíritu Santo lo va a levantar. Y cuando uno solo empezó este trayecto, ya al poco tiempo, a las pocas horas, a los pocos minutos, ya el Espíritu Santo estaba levantando a otra persona. Ahí Nicodemo como que no se atrevía, pero cuando vio que José está yendo por el cuerpo, Nicodemo dice: pues yo no me voy a quedar atrás, yo también quiero atreverme, porque los osados activan osadía en los corazones de otras personas. Así como el miedo es contagioso, hermanos, así como el miedo le dice a alguien: tú no vas a poder. No, pues yo no voy a poder. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a poder? Porque ya alguien me dijo que yo no voy a poder. Así también cuando alguien se vuelve osado, atrevido por el Señor, Dios empieza a poner esa osadía, ese poder del Espíritu Santo en otras personas. ¿Cuántos podemos creer que no somos los únicos que vamos a hacer cosas para el Rey de los Reyes? ¿Cuántos podemos creer que el Espíritu Santo es nuestro ayudador? ¿Alguien me está escuchando, hermanos? ¿Cuántos podemos creer que el Señor es todopoderoso, que el Señor se levantó de la tumba y Él movió a esos pasivos a ser discípulos osados? ¿Cuántos vamos a ser discípulos osados en el nombre de Cristo Jesús? ¿Alguien puede decir amén? Dice la Escritura que Nicodemo lo siguió. Nicodemo no quería seguirlo. Nicodemo lo hacía en lo oculto, lo hacía en lo secreto. Pero Nicodemo dijo: yo no me voy a quedar atrás, me da miedo, pero estoy viendo también al maestro que fue sacrificado. No me puedo quedar atrás. Y el versículo 40 es muy interesante, hermanos. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a el 39, yo me estoy adelantando. Regresemos al 39. Dice: trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Primero Nicodemo decía: yo quiero una entrevista con Cristo a solas, en la noche, que nadie nos vea. Pero el sacrificio de la cruz es poderoso, hermanos. El sacrificio de la cruz es poderoso. El acto que hizo Cristo en la cruz es poderoso, hermanos. Es sumamente poderoso. Cuando Nicodemo ve a Cristo agonizando ahí en la cruz, cuando ve que José de Arimatea se vuelve osado, Nicodemo dice: hay que hacer algo. Dígale a la persona que está a su lado: hay que hacer algo. Y entonces Nicodemo dice: pues ya le entregaron el cuerpo, ¿qué falta? Vea lo que le decía hace unos instantes. ¿Qué falta? Nicodemo no se sentó a ver a José. Así no se baja. Tienes que bajar primero una mano, luego la otra mano. No, hermanos. La gente pasiva ve todos los errores, ve todas las faltas. Esta comida no me gustó. Este carro no está bien lavado. Esta camisa no está bien planchada. Esto no me gusta. Aquello tampoco me agradó. José dijo: ¿qué falta? Si está bajando el cuerpo, algo está faltando. Y José en su corazón dice: ya sé qué es lo que falta. Falta ungir el cuerpo del maestro. Y la Biblia empieza a decir: trajo un compuesto de mirra. Es decir, él fue con su dinero a comprar, con sus ingresos fue a comprar un bálsamo, hermanos, que era preparado para esas ocasiones. La Biblia dice ahí 100 libras, aproximadamente 33 kilos, hermanos. ¿Cómo podemos ocultar 33 kilos, hermanos? ¿Dónde se pueden ocultar 33 kilos? 33 kilos quisiéramos bajar muchos, hermanos. Pero Nicodemo dice, el pensamiento a Nicodemo le dice: Nicodemo, te van a ver, acompaña a José.
Tal vez su cara le dice: Nicodemo, tú tienes una posición, lo que estás haciendo no es necesario que lo hagas, ya murió, como dicen por ahí, en vida, hermano, en vida. Pero Nicodemo está siendo movido por el poder de Dios. Nicodemo está siendo impulsado por el poder de Dios. Nicodemo sabe que lo que está haciendo viene de Dios mismo, está escrito en las escrituras. Y entonces Nicodemo va, no sé, tal vez a la tienda y le dice a la persona: me da 33 kilos, me da 100 libras de la mejor mirra, del mejor compuesto. Y lo que hace todo tendero, hermanos, porque todos preguntamos, cuando usted va a la tienda y compra una sopa, el tendero pregunta: ¿vas a hacer sopa? Pero si usted va a la tienda y le dice: me da 1 kilo de guajillo, me da 1 kilo de tal cosa, ¿vas a tener fiesta? Porque vas a preparar un mole. Es decir, las personas empezaron a enterarse de lo que iba a ser el mismo Nicodemo. Pero cuando alguien es movido por el poder de Dios, no le importa pasar vergüenzas. Cuando alguien es movido por el poder del Espíritu Santo, no importa que lo detracten, no importa que lo humillen. Él sabe que el maestro merece eso y mucho más. Dice la escritura, el apóstol Pablo: por causa tuya somos vituperados constantemente. Pablo le dice a Cristo: por causa tuya pasamos vergüenzas continuamente. La gente nos humilla, la gente nos insulta, la gente nos afrenta. Pero Pablo termina diciendo: no importa, todo lo haremos por ti, bendito maestro, que moriste por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos diste vida juntamente contigo. Se tiene que levantar un José, se tiene que levantar un Nicodemo, que vean lo que hace falta para el maestro y entonces se acciona. Nicodemo no quiere quedarse atrás y entonces él lleva consigo, hermanos, 33 kilos del mejor ungüento perfumado. Y está bien, hermanos, se menciona mucho a la mujer, hermanos, por la cantidad de pecados que le fueron perdonados. Y se habla de que la mujer siempre es más agradecida. Pero yo encuentro en la Biblia, hermanos, que también hay hombres muy agradecidos con el Señor. Yo encuentro en la Biblia, hermanos, que hay hombres que dicen: no me importa pasar vergüenza, no me importa ser humillado, lo que sea, para honrar al Dios Todopoderoso. Alguien puede bendecir al Señor esta mañana, hermanos. Alguien puede bendecir al Dios Todopoderoso. Alguien puede ser movido por el Espíritu Santo esta mañana, reconocer, seamos hombres o sea usted mujer, todos podemos darle gloria al Rey Todopoderoso. Aleluya. De discípulos pasivos a discípulos osados, hermanos. ¿Dónde vas, Nicodemo? Voy a ver a mi maestro. Porque 33 kilos no se pueden ocultar. Nicodemo está cansado de ser tímido. Nicodemo está cansado de temerle a otros a causa de Jesús. Pero cuando Nicodemo tiene un encuentro con la cruz de Cristo, esa cruz lo transforma, hermanos. Muchos de los que estamos aquí luchamos con muchas cosas. Pero cuando nos encontramos con la cruz, esas cosas caen al suelo en el nombre de Cristo Jesús. Esas cosas se rinden, esas cosas se desvanecen, porque esa cruz tiene poder, esa sangre derramada tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en esa sangre preciosa. Dios sabe que estás cansado de intentarlo y no poder. ¿Qué debemos hacer? Mirar la cruz y mirar al maestro que ha dado todo por nosotros. Pero yo no soy de los 12. Pero también eres un discípulo. No importa que no seas de los 12, también eres un discípulo. Y si eres un discípulo, Dios se va a glorificar en tu vida. Dios nos va a usar, hermanos, para despertar a esos discípulos que han estado tímidos mucho tiempo, porque el Espíritu Santo está despertando a sus discípulos a ser atrevidos. ¿Cuántos podemos creerlo, hermanos? Versículo 40, hermanos. Ahora sí el 40, gracias Abisaí. Dice el versículo 40: tomaron pues el cuerpo de Jesús
y lo envolvieron en lienzos con especias. ¿Quiénes lo tomaron, hermanos? Fueron 2 personas, hermanos. ¿Sabe quiénes fueron esas 2 personas, hermanos? ¿Sabe por qué hay un cuerpo que resucitó, hermanos? ¿Saben por qué hay una tumba que el día de hoy está siendo visitada por miles de personas? Porque hubo 2 hombres que no se quedaron quietos, que no huyeron cuando los demás estaban huyendo. Cuando la Biblia dice tomaron, está hablando de 2 personas. Está hablando de uno llamado José y está hablando de otro llamado Nicodemo. ¿Qué hicieron José y Nicodemo? Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, luego le pusieron las especias, como es costumbre de los judíos sepultar. ¿Sabe quién sepultó a Cristo, hermanos? ¿Sabe quién guardó ese cuerpo a la tumba? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue uno de los argumentos de los judíos, hermanos? Uno de los argumentos hasta el día de hoy es: el cuerpo nunca llegó. Eso es una mentira. El sepulcro siempre estuvo vacío, es el argumento de algunos. Pero la osadía de 2 hombres se paraban firmemente y dijeron: no, ninguna tumba vacía antes de tiempo. Nosotros metimos ese cuerpo ahí. Nosotros bajamos ese cuerpo ahí. La gente va a negar el poder de Dios, pero ¿quién puede argumentar que el poder de Dios está vigente? Nosotros, hermanos. ¿Quién puede argumentar que Dios sigue haciendo milagros? Nosotros. Cuando alguien se levanta a detractar el poder de Dios, la resurrección de Cristo, nosotros podemos decir no, porque este cuerpo se dedicaba a la maldad, a la transgresión, a las cuestiones oscuras, a lo que no agrada a Dios. Pero la resurrección de Cristo transformó nuestra vida. El poder de Cristo operó en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo: antes ustedes se dedicaban a la maldad, pero desde que nacieron a la luz, sus obras son dignas de la luz. ¿Alguien puede bendecir al Señor, hermanos? Puede hacerlo mejor para el Dios Todopoderoso, hermanos. Puede celebrar su nombre. Puede bendecir su presencia en este lugar. Tomaron el cuerpo y lo envolvieron con vendas, lo empaparon de aquel perfume. ¿Quiénes tomaron el cuerpo? José y Nicodemo. Hay un día para pasar a la historia, hermanos, como valientes. No está ninguno de los 12, pero hay 2 que se atrevieron a ser osados, que dejaron sus temores atrás y están preparando el cuerpo. Le van a dar sepultura al cuerpo del maestro. Y esta mañana quiero decirles, queridos hermanos, que es tiempo de atrevernos a hacer cosas osadas para ese maestro que resucitó. No tan solo una reunión de domingo, hermanos. No tan solo madrugar, porque madrugar pues no es tan fácil. No es tan sencillo, pero eso no es lo osado, hermanos. Lo osado es ir a las calles y decirle a las personas: hay alguien que resucitó y te ama. Hay alguien que venció a la muerte en la cruz. Hay alguien que murió por tus pecados en la cruz. Hay alguien que fue sepultado. Hay alguien que estuvo ahí en el sepulcro, pero no por mucho tiempo, porque el Padre lo levantó de los muertos. Bendito es el Dios Todopoderoso. Es tiempo de hacer al lado nuestros egoísmos. Es tiempo de hacer al lado nuestros sueños personales y dar testimonio que hay alguien poderoso habitando en nosotros, Cristo resucitado. Es tiempo de pasar a la historia, hermanos. Es tiempo de pasar a la historia como aquellos que abandonaron a Cristo, o pasar a la historia como aquellos que se atrevieron a ser osados. Hermanos, ya me imagino la angustia, pero qué paz hay en el corazón cuando hacemos las cosas que Dios nos mandó a hacer. Qué tranquilidad hay en el corazón cuando hacemos las cosas que Dios nos mandó a hacer. Y Dios mandó a José y a Nicodemo a sepultar a Cristo. Y ellos pasan a la historia, hermanos, como discípulos osados. ¿Cuántos vamos a ser osados, hermanos? ¿Cuántos nos vamos a atrever a ser discípulos de Cristo osadamente, no importando lo que pudiera suceder? Segunda característica que encontramos, hermanos, en este acontecimiento que nos ha traído
a la luz de las tinieblas, hermanos. Debo estar cerca del sacrificio. ¿Qué significa que debo estar cerca del sacrificio? Para contemplar, hermanos, para contemplar a plenitud el poder de la resurrección, debo ser un discípulo osado. Porque ninguno de los 11, hermanos, puede contar la historia. Solo Juan la narra, hermanos. Los otros evangelistas la narran bien, pero en ninguna de las historias se menciona a los 11 hermanos haciendo algo en la cruz. Solo a los osados, a los atrevidos. Y entonces le podían preguntar: ¿y qué sentiste, José, cuando fuiste a Pilatos? Pues sentí mucho miedo, pero yo tenía que atreverme por mi maestro. Lo segundo, hermanos, para poder contemplar a plenitud el poder de la resurrección de Cristo, yo tengo que estar cerca del sacrificio. Debo estar cerca del sacrificio. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Vamos por favor a Juan capítulo, vamos al versículo 41. Vamos al versículo 41, hermanos. Dice el versículo 41: y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Por qué escogieron ese sepulcro, hermanos? Yo creía, hermanos, todo el tiempo había creído que ese sepulcro se había escogido porque era de José. La historia bíblica dice que ese sepulcro le pertenecía a José. Y otros evangelios describen que no era cualquier sepulcro, hermanos, que era un sepulcro labrado en la peña. ¿Sabe usted lo que significa eso, hermanos? Es decir, no sé qué herramienta, probablemente cincel, hermanos, un tipo de cincel. Le hicieron un hueco a una roca, hermanos. O sea, eso no salió barato. Eso salió muy costoso. Y entonces yo creía que el cuerpo de Cristo había sido colocado en ese sepulcro porque era costoso. De hecho, la profecía bíblica así lo describe. Dice: murió entre los miserables como un pecador, pero su sepultura fue entre los ricos. Y mi pensamiento era que, bueno, lo metieron ahí para honrarlo en su muerte, pero no fue así, hermanos. Juan capítulo 19, versículo 41 nos presenta las razones por las que se usó ese sepulcro, hermanos. Razón número 1 dice: en aquel lugar donde había sido crucificado. Estaba cerca, hermanos. Dice la escritura: ¿sabe por qué bajaron el cuerpo de Jesús a esa hora? Porque ya llegaba la hora de reposo. O sea, ya el judío no podía trabajar. Y entonces dice: tenemos que bajarlo rápido. Por eso le digo que José tuvo que haber sido osado. José no dijo: pues mañana lo bajamos. No, José dijo: se requiere hacer estas cosas ahora. Nos queda poco tiempo, viene la hora del reposo, no vamos a poder trabajar y no puede estar colgado el cuerpo ahí. Entonces fue osadamente, así como tal vez se fue en chanclas, no creo que se en chanclas, pero estas acciones que uno no les da tiempo ni de arreglarse. Y va osadamente con Pilatos, adquiere el permiso, lo baja, y lo bajan a prisa, hermanos, porque está cayendo la hora de hacer pausa. No se han dado cuenta algunos, hermanos, pero van a querer trabajar cuando ya no tengan oportunidad. Algunos no se están dando cuenta, pero van a querer ponerse activos cuando ya no haya oportunidad de ponerse activos. Miren lo que le pasó al rico. La parábola del rico y Lázaro describe que el rico vivía en sus placeres, vivía en lo que le gustaba, nunca buscó a Dios. Pero Lázaro dice que tuvo sus padecimientos, pero sí amaba a Dios. Llegó el día de morir, llegó el día de partir. Y entonces dice que el rico le decía a Abraham: dame oportunidad que vaya con mis hermanos. Dame una oportunidad de salir e ir con mis hermanos y predicarles para que no vengan a este lugar. ¿Qué quería, hermanos? Quería ponerse a trabajar cuando ya no podía trabajar. Quería hacer algo que pudo haber hecho en vida y ya no lo pudo hacer en vida. Hay gente que está esperando para amar. Hay gente que está esperando para perdonar. Hay gente que está esperando para servir a Dios. Hay gente que está esperando para estudiar. Hay gente que está esperando muchísimas cosas, pero en su espera se le está perdiendo la vida y no va a poder hacer absolutamente nada. Le está cayendo la noche, le está cayendo el tiempo de guardar reposo y no se han dado cuenta. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Yo sabía que ese amén iba a ser suavecito porque esto no nos gusta escucharlos, hermanos.
Yo sabía que ese mes, porque como un estudiante que tiene todo el periodo para estudiar, que tiene todo el periodo para entregar sus tareas, y entonces cuando el maestro dice viene el examen, ese estudiante está toda la noche queriendo adquirir en horas lo que pudo y tuvo la oportunidad de adquirir con mucho tiempo. Le cayó la noche, le cayó la hora de reposo. Pero lo mismo le está pasando a José, le está pasando a Nicodemo, pero ellos están listos, hermanos, están preparados. Y dice la escritura que en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y tal vez no se veía el sepulcro, hermanos, porque estaba en el huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. La razón por la que usaron ese sepulcro, hermanos, era porque estaba cerca. Y quiero decirte algo de parte de Dios: para contemplar el poder de la resurrección, tienes que estar cerca del sacrificio. Tienes que estar cerca de la cruz. Tienes que estar cerca de Jesús. ¿Y por qué a mí me pagan menos? Porque trabajas menos, por eso te pagamos menos. ¿Y por qué yo no disfruto lo que otros disfrutan? Porque tú no te atreves a hacer lo que otros sí se atreven a hacer. ¿Y por qué a mí no me alcanza? Porque tú no te atreves a ser osado. Porque mientras otros están desvelándose para alcanzar sus objetivos, mientras otros están invirtiendo para alcanzar sus objetivos, tú estás sentado, estás pasivo, estás quieto, estás huyendo de Jesús. ¿Quiénes se perdieron el poder de la resurrección? Los que huyeron de Jesús. Pero los que estaban cerca del sacrificio pudieron ver que ese Cristo realmente es poderoso, que su poder es vigente, que Él puede levantarse de la misma muerte. No te alejes de Jesús, acércate a Jesús. No te alejes del sacrificio, acércate al sacrificio. En el lugar de la crucifixión estaba ahí oculto, hermanos, en un huerto estaba ese sepulcro, era nuevo, nunca nadie lo había usado, pero ahí pusieron a Jesús. Aquel lugar no sabía lo que le esperaba, hermanos. La gente que ha estado cerca de Jesús no sabe lo que le espera, hermanos. No sabe lo que le espera, hermanos. Y no es una sentencia, es una esperanza. La gente que ha estado padeciendo por Jesús no sabe las bendiciones que están a punto de tocar a su puerta. Los que han estado pasivos, yo te animo a que te actives, yo te animo a que te movilices, yo te animo a que busques al Señor con todo tu corazón, porque estar cerca de Jesús es poderoso, es poderoso, es poderoso. Ese sepulcro no sabe lo que va a acontecer, hermanos. Mire cómo lo describe el versículo número 41. Dice que ahí, hermanos, ahí en donde fue la crucifixión, ahí había un huerto, y en el huerto había un sepulcro. Probablemente estaba ahí, hermanos, oculto, no lo podían ver, pero estaba ahí, hermanos, estaba cerca. Tal vez tú sientes que Dios no te ve, tú quédate cerca aunque no te vea. Aunque sientas que no te vea, quédate cerca del Maestro. Quédate cerca del Señor. Ese sepulcro no sabe lo que va a acontecer. José piensa que es un lugar bueno porque está cerca, pero aquel sepulcro, si pudiera pensar, no sabía ni por su mente pasaba lo que le iba a pasar. Desde luego que no podía pensar, pero quiero usar esta alegoría. José pensaba darle un lugar digno al Señor Jesús. No sabe que será solo por un momento, porque Él iba a resucitar. ¿Qué fue lo que movió a que José pusiera el cuerpo de Cristo ahí? Lo bonito, no, hermanos. Que era nuevo, tampoco. Que era costoso, tampoco. Lo único que movió a poner a Jesús allí es que estaba cerca. Dios, dice la Escritura, yo estoy cerca de los que me buscan. Dice la palabra de Dios, yo estoy cercano a los que me están buscando. Yo estoy cerca de aquellos que me buscan. Si quieres que Jesús esté allí, tú tienes que estar cerca de Él. A mí Dios no me oye. A mí no me pasan cosas buenas. A mí me pasa todo lo malo porque no has estado cerca. Esa es la razón. El sepulcro es una muestra clara que para poder ver la gloria, hermanos, para ver cosas poderosas, para ver milagros, hay que estar cerca del sacrificio. Alguien mencionó, sin sacrificio no hay victoria. Ese sepulcro
Ese día iba a recibir a muchísima gente, hermanos. Ese sepulcro va a ser visitado por muchas personas por la noche, hermanos. Le van a caer guardias, hermanos, le va a caer la mejor guardia romana. Y el sepulcro dice: ¿y ahora? Nadie me visitaba. Ahora tengo a alguien adentro. Ya se movió la piedra. Y tengo aquí mucha gente. Imagínense, tenía hasta un sello real. Porque Pilatos dijo: lleven mi sello. Y si les da miedo que alguien venga y mueva la piedra, que roben el cuerpo, pongan mi sello, pongan el sello real, pongan el sello de la autoridad ahí. Miren la importancia que empezó a tener ese sepulcro. Ese sepulcro empezó a tener importancia, hasta había sellos reales sobre él. Había una guardia poderosa frente a él. Pero ¿sabe por qué tenía todo eso, hermanos? Por lo que tenía dentro. Y lo que tenía dentro pronto iba a resucitar. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? ¿Sabes qué es lo que hace que tengas cerca de ti cosas poderosas? Hermanos, a veces he sido tan imprudente manejando, hermanos. A veces he sido tan imprudente en muchas cosas. Venía muy rápido. Bueno, no ha sido una sola ocasión, muchas ocasiones yo he venido a alta velocidad. Y circulando a 20 kilómetros por hora vi un accidente ahí en cierto bulevar. Ayer rumbo a la casa también vi un accidente. Y lo único que pude decir fue decirle: Dios, gracias. Y yo pude sentir que el Señor me preguntaba porque Él me quería confrontar. ¿Por qué me das gracias? Y yo le decía: por lo imprudente que he sido, y a pesar de mis imprudencias, tú me has cuidado. Y vino a mi mente cuando yo me salí de la carretera, hermanos. Y entonces yo le decía a Jesús: fuiste tú. Fuiste tú el que me cuidó, fuiste tú el que me guardó, pusiste guardia frente a mí para que a mí no me pasara nada. Y yo te quiero decir esta mañana que has sacrificado tu mañana, que lo más importante es a quién tienes tú adentro. Lo más importante es a quién tienes tú adentro. Probablemente tú sientes que ese que tienes allá adentro está muerto, que no te oye, que no te responde, que no hay diálogo alguno que te motive a continuar, pero resucitará. Esa relación con Cristo va a resucitar. Ese don de lenguas va a resucitar. Ese ministerio va a resucitar. Ese poder que hay en tus manos. Miren, escúchame, hermanos. Dios le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo: Timoteo, te encarezco. ¿Sabe qué es te encarezco? Te encargo mucho, Timoteo, que avives el don del fuego que hay en ti. Yo creo que Dios va a usarnos, hermanos. Yo creo que Dios va a usarnos. Yo creo que Dios va a usarnos por lo que está dentro de ti, el poder del Dios Todopoderoso. Yo creo que es tiempo, hermanos, de meterle toda la carne al asador y que más personas escuchen que tenemos en nuestro interior a alguien poderoso. ¿Qué tengo que hacer? Estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Ese sepulcro no fue escogido por su atractivo ni por lo valioso que era considerado en su época. Fue escogido por José, su propio dueño, porque estaba cerca. ¿A quién va a llamar Dios? A los que estén cerca. A los que estén cerca. A los que estén cerca. ¿Cuántos queremos estar cerca, hermanos? ¿Cuántos queremos estar cerca? ¿Cuántos queremos estar cerca de Jesús? Alguien puede darle toda la gloria. Alguien puede darle toda la honra. Alguien puede darle toda la alabanza esta mañana, hermanos. Porque estaba cerca. Ese sepulcro recibió guardias. Hoy en día, hermanos, ese sepulcro es de los lugares más visitados en el mundo, porque Él resucitó. Hay personas que solo quieren ver la gloria, pero no quieren saber nada del sacrificio. Y ese sepulcro lo contempló todo. Vio, hermanos, vio los insultos del grupo religioso que estaba ahí. Vio cuando el soldado metió su lanza en el costado. Y vio cuando todos lo dejaron solo. Pero también vio que regresaron dos, bajaron su cuerpo, y el sepulcro decía: ¿y ahora qué está pasando? Están muy cerca, se me están aproximando.
ese sepulcro que pensó que jamás sería usado por nadie, porque estaba en un huerto abandonado probablemente, va a ser usado nada más y nada menos que el Rey de la Gloria, el Rey Jesús. Tal vez tú estás pensando, a mí nadie me quiere, a mí nadie me usa. Solo quédate cerca de Jesús y vas a ver cómo vas a ser usado. Hay fotografías, hermanos, hay fotografías de ese sepulcro. Todos los que van a Jerusalén van a ese sepulcro, se toman una foto al lado del sepulcro, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Lo que era vergonzoso para algunos se convierte en la gloria para otros. Así que no te avergüences de lo que estás viviendo. Aunque el diablo te esté señalando y te esté acosando y busque atormentar tus pensamientos, quédate cerca de Jesús, porque Él resucitó. Yo voy a terminar, hermanos, cómo podemos contemplar a plenitud la resurrección de Cristo. Número 1, debo ser un discípulo osado. Número 2, debo estar cerca del sacrificio. Y número 3, debo contar la noticia. ¿Qué es? Debo contar la noticia. Juan capítulo 20. Bueno, ya se me fue aquí el escritor. Juan capítulo 20, versículo número 11, por favor, hermanos. Juan capítulo 20, versículo número 11. La Biblia dice lo siguiente, hermanos. Vamos a leer solamente algunos versículos para no leerlo todo. Y el versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando. ¿Junto a quién, hermanos? Junto al sepulcro, curiosamente. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro. ¿De dónde, hermanos? Le digo que ese sepulcro se volvió famoso, hermanos. Ignorado por muchos, pero cuando Cristo llegó ahí, todo el mundo lo iba a ver. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo creo que el Espíritu Santo ya está haciendo algo esta mañana, hermanos. Jesús está viendo a una mujer que toda la sociedad le ha dicho durante mucho tiempo: no vales, no tienes interés. Le está diciendo a una mujer que a causa de sus pecados ha sido humillada, y la nobleza de su corazón, la tristeza en su corazón: solamente quiero ver el cuerpo. Y le dice a Jesús que no reconoce que es Jesús. Sus ojos no pueden reconocer que es Jesús. Le dice: si tú lo moviste, dime dónde está el cuerpo y yo voy y voy por el cuerpo, hermanos. Ella está dispuesta a hacer un esfuerzo. Y se necesita en estos tiempos gente esforzada. Hoy vemos que la gente cada vez es más sensible, hermanos. No les puedes decir a alguien que busque a Dios: ya está diciendo que soy menos espiritual. No le puedes decir a alguien: tienes que orar más, porque ya está sintiendo que lo están denigrando, que lo están haciendo menos. No puedes invitar a alguien a congregarse porque ya el pastor, el líder. Necesitamos gente esforzada.
Cuando Cristo llama a María, hay dos signos de admiración. Y de exclamación. Cristo está exclamando su nombre. Es como cuando una mamá está despertando a su hija, a su hijo, y lo está haciendo para ir a trabajar o a estudiar, no sé. Y entonces le habla dulcemente: María, despiértate. Pero María está en su letargo, no se quiere levantar. Sí está despierta, pero está adormecida. Y entonces mamá tiene que reaccionar con fuerza, o papá tiene que reaccionar con fuerza y decir algo así como: María. Y entonces ella tiene que despabilarse. Oh sí, es el culto de resurrección y yo tenía que levantarme temprano y apagué la alarma y me volví a quedar dormido. Y entonces Dios tiene que exclamar nuestro nombre. Pero como Dios siempre nos ha hablado lindo, como Dios siempre nos ha hablado con dulzura, cuando de repente exclama nuestro nombre, sentimos que Dios está enojado con nosotros. Sentimos que ya no somos sus niños bonitos, que ya no somos atractivos para Él. Pero Él lo que quiere es revelarse a nosotros, hermanos. Por eso tiene que exclamar con fuerza. Y yo creo que Dios está exclamándole a la iglesia. Y le está hablando con fuerza a la iglesia, porque quiere despertarnos, porque quiere mostrarnos que estamos buscando un Cristo muy quieto, hermanos. Estamos buscando un Cristo muy, muy pasivo. Y Cristo nos está hablando con fuerza y nos está diciendo: hey, despierte, yo ya resucité. Despierten, ustedes no tendrían que estarme buscando aquí. Ustedes no tendrían que andarme buscando en los problemas. Ustedes tendrían que estarme buscando siendo de bendición a otras personas. Ustedes no tendrían que estarme buscando cuando están ahogados, sumergidos en una situación trágica. Ustedes deberían de estar buscándome estando bendiciendo a otras personas. No sé si me estoy explicando, hermanos. No sé si estoy pudiendo reflejar lo que mi corazón quiere expresar esta mañana a través de la palabra de Dios. A veces estamos tan dormitados que Dios tiene que gritar nuestro nombre con fuerza, y entonces cuando grita nuestro nombre con fuerza nos sentimos golpeados tal vez, pero lo vemos a Él. Lo vemos a Él. Y entonces dicen: no importa que me hables fuerte, Señor, a ti te estaba buscando. No importa que me hables con esa gallardía que a veces me puede herir mis susceptibilidades, puede golpear mis sentimientos o mis emociones, pero al final de cuentas lo que quería era encontrarte a ti. Te venía a buscar ahí tendido, pero ahora te estoy viendo poderoso, radiante, exaltecido. Has vencido a la misma muerte. ¿Cómo no voy a estar feliz de que me hables, de que me despiertes? Y entonces ella responde y le dice: Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Eso es muy importante, hermanos. La dicha, María despertó y entonces vino dicha a su corazón. Cuando tú despiertas, viene dicha a tu corazón. Y entonces Cristo le dice algo a María: ve a mis hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Los 11 hermanos. Los 11 que en el momento difícil bajaron las manos y se rindieron. Pero hay un mensaje para ellos. Y Cristo le está diciendo a María: ve con ellos, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Sabe qué está diciendo Cristo? Yo ya los perdoné, por eso morí, por eso resucité, pero estoy muy avergonzado. Te abandoné cuando más me necesitabas. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre, que también es Padre de ustedes. Esta mañana oro para que tú puedas sentir esta verdad que Cristo hizo posible, que tú tienes un Padre. Voltea a ver a alguien y dile lo siguiente: tú tienes un Padre. Que nadie se quede sin escuchar esto, iglesia, escúchame. Tú tienes un Padre. Tú tienes un Padre. Y Cristo dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor. Lo tercero que quiero mencionar es que tienes que dar la noticia.
se ve a plenitud el poder de la resurrección. ¿Cuándo? Cuando se da la noticia. Es decir, si nadie escucha que Cristo resucitó, pues la gente tiene que escuchar la noticia para que su corazón sea. Están allá los 11 ocultos, tímidos, temerosos, avergonzados, y Cristo le dice: ve y dales la noticia, ve y dales la buena noticia. Entonces, ¿qué fue lo que movió a los discípulos? Cuando escucharon la buena noticia. ¿Qué va a mover esta sociedad, hermanos? Cuando escuchen la buena noticia. Versículo 21, vamos a leerlo de pie, por favor. Versículo 21, 21, lo leemos de pie, por favor. Y mire lo que dice la Escritura. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os. ¿Qué hizo Cristo con los discípulos, hermanos? Los envió a dar la buena noticia. ¿Qué ocurre cuando ellos reciben esta buena noticia? Dice el versículo número 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, estaban de un estado triste, hermanos, triste. Y entonces escuchan la noticia y el corazón vuelve a recobrar vida. Y cuando lo ven, se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, nosotros somos felices. Estamos aquí, oramos. Él nos escucha, estás enfermo, oras y Él te sana. Pero hay muchas personas que no pueden regocijarse. ¿Qué necesitan, hermanos, para poder regocijarse? Necesitan escuchar la buena noticia. El poder de la resurrección es pleno. 1, cuando nos convertimos en discípulos osados. 2, cuando estamos cerca del sacrificio. Lo que no vale nunca, lo que no cuesta nunca lo valoramos. Lo que no nos ha costado no lo vamos a valorar. Pero estar cerca del sacrificio te hace contemplar la gloria de la resurrección. Y el poder de la resurrección es pleno cuando alguien anuncia la buena noticia. Dice ese versículo 21. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Cuántos vamos a ir, hermanos? No me responda a mí, hermanos. Yo no le puedo decir: imagine que aquí está el Señor, porque esto no es cuestión de imaginación. Aquí está el Señor, hermanos. ¿Cuántos vamos a ir, hermanos? ¿Cuántos vamos a dar la buena noticia? ¿Cuántos vamos a decirle a cuánta persona podamos: Cristo resucitó y lo hizo por amor a ti, murió por tus pecados, murió para liberarte? Cristo resucitó. Pero escucha, hermanos, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermanos, yo me preguntaba por qué le pusieron la Catedral del Pueblo Pentecostés. Yo me preguntaba por qué a la iglesia le pusieron la Catedral del Pueblo. Es que es largo el nombre, hermanos, y para llenarlo se necesita mucho, hermanos. Para llenar el nombre, hermanos, no estoy hablando de un escrito, hermanos. Para llenar los zapatos del nombre, la Catedral del Pueblo Pentecostés,
Se necesita gente osada. Yo no sé, hermanos, pero yo estoy renunciando a mis sueños para cumplir los sueños de Dios. Yo no sé usted, hermanos, pero yo le estoy diciendo a Dios: si tú quieres algo conmigo, hazlo, Dios. Y si mi vida te sirve, yo la entrego. Si desde pequeño has hecho cosas conmigo, yo creo que tú tienes algo y quieres hacer algo conmigo. Yo tengo muchos sueños, tengo muchos anhelos, pero yo deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo venga con gran poder. Que el Espíritu Santo venga con una autoridad, que no sea necesario iniciar una oración y la gente ya esté levantando sus manos para adorar a Dios. Que la gente ya está entrando y diga: no sé qué me pasa, pero me siento avergonzado por mi pecado, pero al mismo tiempo quiero un alivio, y ese alivio me lo otorga el Espíritu Santo. Dice el versículo 22, nos muestra la plenitud de la resurrección. Cristo está de frente a sus discípulos y les dice a sus discípulos: así como me envió el Padre, ahora yo los envío. Vayan, anuncien la buena noticia. Pero el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, Juan dice, cuando terminó de decirnos que nos enviaba, sopló. Terminó de hablarnos y entonces se nos quedó mirando y sopló. Y nos dijo: reciban el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Yo creo que el Espíritu Santo va a remover muchas cosas en mi vida. Yo creo que el Espíritu Santo va a remover muchas cosas en nosotros. Alguien puede levantar sus manos esta mañana. Alguien puede ser confrontado por el Señor, no para vergüenza, no para condenación. El Espíritu Santo nos está confrontando y te está llamando por tu nombre esta mañana y te está diciendo: no quiero que seas más pasivo, no quiero que estés más quieto, no te quiero ver sentado en un sillón viendo televisión, no te quiero ver